Muy buenas. Bueno, siento mucho haber dejado pasar tanto tiempo entre el anterior vídeo y este, pero al final entre unas cosas y otras, especialmente tema trabajo y antes de este medio puente de diciembre, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hacer el vídeo. Luego no me cuesta tanto tiempo grabar esto, pero bueno, al final lo vas dejando y seguramente ya me tiene ahí el algoritmo, la red neuronal de YouTube me tendrá canceladísimo. Pero bueno, voy a continuar con esta serie que estoy hablando, o sea, con esta serie que estoy haciendo de lo que sucedió durante el COVID. Y me quedé en el anterior vídeo, dije, o mejor dicho, me quedé justo hablando cuando me dieron el alta, cuando recibí el alta, la PCR negativa, y ya fui al hospital y volví a ver lo que había. Entonces, bueno, he tenido que tirar bastante de esto, ya lo enseñé en los anteriores vídeos, es el diario de pandemia este que me había hecho. Y bueno, eh, vuelvo un poquito atrás, un poquito antes, al 22 de marzo, domingo, al 22 de marzo de 2020. No recordaba algunas cosas. Entonces el diario lo empiezo diciendo, para mí, 13º día de aislamiento, para el resto de España, 7º día, porque yo llevaba malo, ya lo dije desde mucho antes. Y bueno, la noche anterior, el 21, pues, me llamó mi madre, me llamó por teléfono, diciéndome eso, que tenía síntomas como gripales, que tenía síntomas así pseudogripales, como, vamos, sumada diarrea. Y justo me dice que mi padre tenía anosmia desde hace 4 días, pero no me lo había comunicado. Y bueno, tampoco era un síntoma tan conocido como he dicho antes. Entonces, claro, digo, bueno, pues blanco y botella, diarrea, síntomas gripales, fiebre elevada, pues ya está mi madre enferma de COVID. Así que esa noche me acuerdo que, bueno, hice acopio de un poco de material, cogí un par de cosas que necesitaba, pues tema una vía, un par de sueros, analgésicos, antitérmicos, y fui a la farmacia, tuve suerte, fui a comprar, tuve que visitar varias farmacias para comprar el tratamiento, que eso lo comentaremos luego, que se estaba dando, que estábamos dando muy al principio, que era hidroxicloroquina, el Dolquine, un tratamiento para la malaria originalmente, y acitromicina, un antibiótico, un macrólido, sí, es un macrólido, no me equivoco, un macrólido, el típico que te dan con las faringitis, a veces dicen 3 días, solo 3 días de antibiótico, que es la citro, ¿vale? ¿Y de dónde viene esto? Pues ya hablaremos de ello, de la ética que hay detrás, de si estuvo bien hecho, no estuvo bien hecho, qué intereses pudo haber y en qué va a quedar esto. Pero eso fue por un estudio francés, si no recuerdo mal, que salió en el New England Journal of Medicine. Se supone que es nuestra Biblia, se supone que es la revista científica con mayor nivel de impacto, con mayor evidencia científica. Y era un estudio muy pequeño, con una N muy pequeña, creo que menos de 50 o 70 personas, muy bajo, un número muy bajo como para sacar conclusiones significativas, pero salió una gráfica, a ver si lo consigo recuperar esa imagen y la puedo colgar en el vídeo y si no en el siguiente, o la dejo en los comentarios o en la descripción del vídeo. Pero salió una gráfica de evolución del COVID, de la carga viral realmente, de la vida media de eliminación del virus. No recuerdo muy bien cuál era la variable en el eje de ordenadas, pero bueno, salía que con hidroxicloroquina solo había un poquito menos de tiempo, con acitromicina solo también, 3 días de tratamiento, 500 miligramos por día, y había juntos acitromicina más hidroxicloroquina, caía drásticamente la viremia o bueno, el tiempo que tardabas en eliminar el virus o en desaparecer los síntomas, no lo recuerdo. Entonces, ¿qué evidencia teníamos? Desde China no llegaban noticias de cómo se trataba, desde Italia lo estaban haciendo de esta manera, una revista científica de muy alto rigor publica estos resultados esperanzadores y bueno, pues eso hice. Cogí la citromicina y ya la tenía en casa. Yo tenía en casa citromicina como tratamiento para pues alguna otitis o bueno, alguna faringitis o no sé ni siquiera por qué lo tenía, pero tenía una pastilla de acitromicina en casa. Y compré hidroxicloroquina, que tuve que visitar varias farmacias porque estaban empezando a dar orden de retirarla
de la venta para ir a los hospitales, lo cual me pareció correcto, porque bueno, luego llegó en su momento a haber problemas de abastecimiento en los hospitales. Bueno, muy a posteriori se ha demostrado que no sirvió para nada, o eso es... Bueno, no, es que no sirvió para nada, pero en ese momento, fíjate hasta qué punto, para la gente que diga, no, es que... o sea, la gente que dude de nuestra buena voluntad o de nuestra buena disposición al dar este tratamiento, yo se lo di a mi madre. O sea, yo compré para dárselo a mi madre. Es que no hay... Siempre cuando nos preguntan los pacientes, oye, si fuera su familiar, ¿qué haría usted? Pues esto es lo que hice siendo mi familiar. Compré el tratamiento y se lo di a mi madre. Entonces, bueno, luego hablaremos de esto porque... bueno, no puedo decir, o no se puede decir que todos los médicos tengan humor negro o que tengan un sentido del humor un poco peculiar, pero sí que en aquel entonces, si recordamos, empezaron a circular los vídeos de los africanos, estos señores llevando el ataúd. Con la música de fondo de astronomía. Y pondré algún meme, supongo. Venga, a ver, ¿tiene fiebre? No. ¿Está tosiendo? No. Venga, vale, perfecto. El siguiente. A ver, ¿tiene fiebre? Sí, ¿cuánto? 33. ¿Cómo que 33? ¿No sabes que eso es imposible? No sé si me baneará en el vídeo, pero bueno. Porque había memes entre médicos que eran, pues eso, riéndonos muy a nuestro pesar de qué evidencia tiene este tratamiento, qué estamos haciendo. Porque es que la citromicina es conocida por alargar el QT, el segmento QT en el electrocardiograma, que bueno, marca la despolarización del corazón. Es muy complejo de explicar, pero básicamente cuanto más largo el QT, peor. Y hay un síndrome que se llama síndrome del QT largo. Y no recuerdo si el jugador ¿Antonio Puerta fue? Sí, murió por un síndrome de QT largo, pero es una causa típica de muerte súbita, ¿de acuerdo? Entras en taquicardia ventricular, en fibrilación ventricular, perdón, y bueno, y entras en parada. Y muchos fármacos pueden alargar el QT y normalmente tenemos programas informáticos que nos avisan cuando hacemos asociaciones de fármacos que aumentan el riesgo de prolongar el QT o directamente, bueno, o lo sabemos. Y en este caso, acitromicina alarga el QT bastante, el Dolquine alargaba el QT bastante, y como la gente solía tener náuseas, se le daba ondansetrón, metoclopramida, que también alarga el QT. Entonces estamos dando un cóctel peligroso. Pero claro, como he dicho 1000 veces en los vídeos anteriores, nos manejamos en términos de riesgo-beneficio. Nosotros pensamos que el beneficio era mayor que el riesgo. No se puede saber cuánta gente murió de muerte súbita o por una prolongación del QT. Realmente no es algo llamativo, no es algo que hayamos visto, igual que las insuficiencias respiratorias, etcétera, si lo digo esto. Pero bueno, no lo podemos saber, porque también estaba el TEP, también había muchos motivos. Pero bueno, lo que vamos, que me enrollo siempre, y ya llevo 8 minutos de vídeo. Yo compré esto para mi madre y yo se lo di desde el primer día. Oye, toma, mira, los 3 días, la citromicina se daba 3 días y el Dolquine, quiero recordar que empezamos dándolo 14 días, cuando empezó a faltar se dio 10 y luego más adelante se dio 7 días, cuando se empezó a ver que no hacía nada, ¿vale? Entonces, nada, fui el 22, domingo, era el día que me había hecho la PCR, si recordamos, por la mañana. Fui a donde están mis padres viviendo, monté ahí un pequeño box de tratamiento a mi madre, saturada bajo, es verdad, pero no suficientemente bajo para llevarla al hospital. Estuve comentando con un compañero, oye, mira, ¿qué te parece, Gonzalo? ¿Qué te parece esto que estoy haciendo? Se me está yendo la olla, ¿cómo lo ves? Y bueno, me estuvo asesorando un compañero, que es lo que hacemos normalmente los médicos para no hacer cosas off the guide, para no hacer cosas que se salgan de los protocolos, que al final lleva el síndrome del recomendado a hacer que una persona que quieres vaya peor por culpa de que te estás saltando protocolos. Entonces, para intentar evitar eso, casi siempre es mejor que no trates a un familiar o que si lo estás haciendo, un médico te dé su opinión objetiva y diga, no, mira, esto no está bien, eso sí. Me dijo, sí, mira, sigue así, tal cual, es lo que estamos haciendo. Vale, perfecto. Total, que al día siguiente bueno, como os dije, así acelerando un poco,
Al día siguiente me dijeron por la mañana que me había dado negativo la PCR. Voy a coger el libro para intentar sacar en claro cosas así muy puntuales, pero tuve que ir al centro de salud corriendo a la 1, a las 3:30 empezaba la guardia y les dije, no diré que el centro de salud, claro, porque esto es un momento, les dije, oye, por favor, ¿me podéis poner mi PCR tiene negativa ayer, aquí la tenéis, ¿me podéis poner el alta ayer para que hoy pueda trabajar? Porque hoy, claro, yo no sé si el alta se activa 24 horas después, tal, bueno, da igual, en ese momento, si hubiera venido por la calle un tío que dice, oye, mira que creo que puedo ayudar, lo hubiéramos cogido, porque estábamos bien jodidos. Pero nada, fui al hospital a las 3:30, que era cuando empezaba la guardia. Entonces, voy a mirar. Mira, aquí lo tengo. Pongo primer contacto. Y luego empieza la guardia, lo primero de lo que me percato es que la urgencia ha cambiado, la estructura de la urgencia ha cambiado. Las salas de exploración son ahora una habitación oscura y con el aire viciado donde se hacinan 5 personas en sillones. En la sala de tratamientos hay 5 camas separadas por cortinas. La sala de tratamientos es donde normalmente había gente recibiendo tratamientos endovenosos, tratamientos por venas sentados en un sillón. Era gente leve que se iba a poder ir las siguientes horas y no era en ningún caso gente que tuviera que ingresar. Bueno, pues en la sala de tratamientos hay 5 camas separadas por cortinas y en la sala de sillones, pacientes incluso un poquito menos graves que los de tratamientos, y en la sala de sillones, como en la sala de exploración, todo el circuito A, ahora es circuito COVID, tal cual. O sea, en la sala de sillones, igual, gente hacinada en el suelo, en sillones, como podía, todo cerrado, todo extraño. O sea, el ambiente cuando llegué era como te ponen las películas de la peste negra, gente tosiendo, hacinada en sitios oscuros, aire viciado, caras largas, gente mirando al suelo, gente tirada por los pasillos. Yo llegué y dije, ¿pero qué cojones es esto? Porque claro, yo repito, yo me fui enfermo del hospital, estando en el hospital con su estructura normal. Y cuando volví, ¿qué era eso? O sea, ¿qué carajo era eso? Entonces, recuerdo lo que se llama circuito A en mi hospital es circuito ambulatorio, las cosas leves, los triajes leves que puedes ver, pues un dolor de garganta, un cuerpo extraño en un oído, una nariz que sangra en un paciente joven, cosas que se ven en una especie de consulta rápida. Circuito B son boxes, la gente que está o para ingresar o que tiene que pasar la noche en el hospital, y la observación, que es pacientes ya graves, ¿de acuerdo? Y el circuito A, donde teníamos las consultas, se había quitado todo, donde habitualmente la enfermera pinchaba a los pacientes y recibían los tratamientos. Ahí se habían puesto todos los ordenadores, en el suelo una caja llena de sándwiches y un montón de botellas de agua. Era súper llamativo, o sea, había cambiado totalmente. Y entonces la dinámica de trabajo era la siguiente. Se vestía con el EPI un médico o 2 médicos que exploraban al paciente y le entrevistaban, y desde una zona intermedia le comentaban al compañero que estaba sentado en el ordenador con la historia del paciente y sus pruebas, qué le había contado para que escribiera la historia, cuál era la exploración, y le pedían las pruebas. Siguiente, y así todo el rato. Entonces yo cuando llegué, yo dije, oye, yo ya lo he pasado, yo preferiría estar viendo pacientes. Entonces me pusieron en el circuito B en boxes, es decir, el ambulatorio, el circuito A era sospechas COVID rápidas, de ver, diagnosticar, venga, confirmado, a boxes. Y a mí me mandaron, al principio estuve en el circuito A y bueno, perdón, lo tengo que decir. Primera cosa impresionante, todo gente joven, casi todo gente joven, entiéndase por joven en medicina, pues de 30 a 60 años, siendo 40 y pico lo más abundante. Y todos, con unas neumonías horribles. No había visto una neumonía por virus más que 1 o 2 en toda mi residencia. No son habituales, más que neumonías son neumonitis, bueno, pero bueno, son neumonías por virus, y yo no había visto apenas ninguna, eran los típicos del SARS, del MERS, lo estudiabas, pero no eran de nuestro medio, y placa tras placa tras placa, neumonión, infiltrados horribles, placas horribles en gente que decías, está fatal, y auscultabas y no se oía nada. Era súper llamativo, porque una neumonía bacteriana normal, una al uso, las neumonías atípicas van por otro lado, por eso se llaman atípicas. Una neumonía bacteriana suena, crepita, suena como cuando aspiras por una pajita, cuando respiras.
estas no sonaba nada. Había una total disociación entre la exploración y las pruebas complementarias increíbles. Es decir, un paciente que venía medio normal, de hecho venía y decía, tengo fiebre, tengo fiebre. Saturando bajo, le hacías una placa horrible, le hacías una analítica horrible. Decías, oye, tiene usted que ingresar, está fatal, o sea, su placa está fatal, su analítica está fatal. Y la persona decía, no me encuentro mal, y tú ya, pero es que estás fatal, es horrible tu analítica y tu placa. Y efectivamente esos pacientes eran predictores de gravedad, luego iban mal. Entonces se fueron estableciendo protocolos y al principio éramos mucho más conservadores porque no sabíamos cómo iban a evolucionar. Entonces recuerdo que en cuanto tenía una neumonía en más de un lóbulo de un pulmón, es decir, del mismo pulmón, una multilobar que llamamos, o una neumonía bilateral, los dos pulmones, independientemente de la edad y de las comorbilidades, ingresaba. Si tenía ciertos parámetros analíticos muy malos, vimos que la ferritina, el dímero D, una serie de factores, la proteína C reactiva, una serie de cosas, algunas no típicas como la ferritina y el dímero D, eran predictores de gravedad o de mala evolución, con lo cual una ferritina más de 2000 también ingresa. Teníamos una serie de predictores. ¿Y qué pasaba? Que venían 50, 100, 200 pacientes por hora y se quedaban el 90% de los que venían. Ahora hay una corriente, o mejor dicho, ahora da la sensación, y a veces llega a ser cierto, de que en la prensa se exagera y en la tele se exagera, y tú ves la situación fuera, o ves la situación en el hospital, y como en el hospital va cambiando, no se corresponde muchas veces el nivel de alarma que nos transmiten desde los medios de comunicación respecto a lo que son los hospitales. Pero en ese momento era al revés. Desde los medios, yo desde casa, no me hacía una décima parte de la idea de lo que había ahí dentro. Lo que ese día vi, no había ese nivel de alerta a la población. Yo cuando vi lo que vi, escribí a toda la gente y dije, se muere, mucha gente se muere, esto es terrible. O sea, hasta que no lo vi, es que no te lo crees. Como médico no ha pasado nunca nada así. Y yo cuando lo vi dije, ¿qué cojones es esto? Es horrible. Entonces, como digo, estuve en el circuito de los boxes, que era todo dantesco, viendo pacientes uno tras otro, y fue un momento crítico y no había EPIs para todos. Y recuerdo que, bueno, no había EPI 1, es decir, no había las batas de tela, lo que ahora llaman como un chascarrillo, los saltos de cama, que es como papelillo, que eso no es suficiente. Bueno, mascarillas FP2, olvídate. No había. Y me acuerdo que empecé a ver ya a los pacientes sin nada. Cogí mi propio ordenador aparte, escribí en mi ordenador, lejos de mis compañeros, zona sucia, asumiendo que estaba todo sucio, y estaba viendo a los pacientes sin EPI y con una mascarilla quirúrgica normal. Y me acuerdo que me dijo, claro, no se sabía entonces nada, pero yo decía, mira, cualquiera que me esté viendo y sea inmunólogo, biólogo, sepa un mínimo, enfermero, cualquier profesión de la salud que sepa cómo funciona el sistema inmune, si tú acabas de pasar una enfermedad, si tú has eliminado un virus, tienes que tener defensas contra él, sea respuesta celular, como son los linfocitos T, o sean inmunoglobulinas, como se demostró después que tenía, pero yo decía, siempre yo soy muy mal hablado, ¿vale? Decía, mira, me juego los cojones a que tengo inmunoglobulinas, porque si no, no estaría aquí, porque si no, no hubiera dado negativo, y porque si no, no estaría sintomático. Con lo cual, yo solo decía, ¿tú lo has pasado? No. Pues toma mi EPI. Yo no me voy a poner EPI, porque creo muy sinceramente que no lo puedo coger. Y si lo cojo, pues en 5 días me vuelvo a poner malo y me volveré a dar la baja, pero estos 5 días trabajaré, que son los días que se concatenó que 1 era el pico de pandemia, 2 es cuando más compañeros estaban cayendo, es cuando estábamos tardando en reincorporarnos los primeros, era el momento de menor afluencia de médicos, el momento de mayor afluencia de pacientes, y yo lo dije, y esto cualquiera que me esté viendo el vídeo, y el día de mañana, si Dios quiere, ojalá lo vean mis compañeros de ese momento, y lo podrán confirmar. En ese momento yo no tenía EPI, iba viendo a los pacientes sin EPI y me decían, pero chico, ponte una EPI y tal. Y yo era residente, era R4, pues también me hablaban ahí más maternalistamente. Pero yo decía, no me pongo EPI. Decía, ¿dónde quieres que coja el EPI? ¿De dónde cojo el EPI, Begoña? ¿De dónde me lo saco? No hay EPIs. Si alguien no tiene que llevar EPI soy yo. Y no lo cogí. El tiempo me da la razón. En ese momento me la jugué, pero... A ver,
yo decía, o sea, no vamos a violar todas las leyes de la biología. Sí, si ha funcionado para todas las enfermedades, ¿por qué no va a funcionar para esta? Entonces, el día fue transcurriendo y se fueron acumulando pacientes. Fueron acumulándose pacientes, pues si en mi hospitalización puede haber no sé cuántas camas exactamente, pero digamos en todo el hospital 300 ingresados, ¿vale? Ingresados, ya ingresados. Y en urgencias un día malo puede haber 50 pacientes, 20 pendientes de ingreso, 30. Bueno, pues había casi 400 pacientes pendientes de ingreso y casi 600, 700 personas en la urgencia. Nunca se ha visto nada así. Estaba habilitado el gimnasio, estaba habilitada la cafetería, había un montón de unidades que yo nunca llegué a ver porque nunca llegué a ir a ellas, pero se habilitaron un montón de unidades donde se pudo. Y recuerdo que, bueno, fue transcurriendo el día, un montón de cosas, era una locura. Me acuerdo, una auxiliar muy graciosa con la que me llevaba muy bien. Me acuerdo que ibas andando y la gente se quedaba en las balas de oxígeno sin oxígeno. Me acuerdo que iba, pues, pum, traje sin oxígeno, toma, le llevaba la bala, toma, otra bala. Me decía esta chica, ¿pero qué haces, chico, llevando tú balas de oxígeno? Digo, ¿qué crees que le hagas? Si es que ibas andando y te iban surgiendo recados por todos lados, porque la gente, uno desaturado, a este se le acababa la bala de oxígeno, esta personita estaba muy mal y había que sacarla de ahí porque... mal. A la observación, que era donde estaban los pacientes que o habían fallecido o iban a fallecer, y esa noche, ese día hubo muchísimos. Se sincopó de repente una paciente en el pasillo, voy a verla y es una enfermera mía de endoscopias, que de repente la paciente se ha caído al suelo, me asomo y digo, pero María Jesús, y era mi enfermera de endoscopias, que está ahora mismo con unas secuelas del COVID terribles. O sea, fue como un mal sueño. Y se repetiría a lo largo de varios días, pero lo prometo. Bueno, nota positiva, es verdad que, además esto lo he puesto aquí, llama mucho la atención. Hay médicos que habitualmente no ven este perfil de paciente, ¿vale? No ven pacientes de esta edad, no ven pacientes con esta patología, pediatras ven niños, los ginecólogos ven patología ginecológica. Los cirujanos operan, pero no tienen que ver estos problemas médicos. Bueno, pues estaban todos los adjuntos del hospital, todos los residentes del hospital, todos haciendo lo que podían. Los pediatras poniendo tratamientos y actualizando historias clínicas. Los ginecólogos escribiendo en el ordenador lo que le contaban los médicos de urgencias que fueran escribiendo. O sea, el sentimiento de hermanamiento entre especialidades y de solidaridad entre los médicos en ese momento. Normalmente en los hospitales, como en todas las profesiones, hay muchos roces, hay mucho jiji, jaja, es como un pequeño pueblo. Y para el COVID, tonterías las justas. O sea, yo siempre digo lo mismo, vi al jefe de... O sea, cuando alguien intentaba en el futuro escaquearse de algo o borrarse, el puto jefe de cirugía de mi hospital, que seguramente pase de los 60 años, viendo pacientes como si fuera un residente, para aportar algo, una persona que si lo coge lo va a pasar mal, una persona que es un jefe de servicio, que no está haciendo su función, está haciendo de médico de urgencias, que él no ha ejercido de médico de urgencias desde que es residente muy probablemente, y está ahí explorando pacientes, escribiendo historias, como el que más, en puta primera línea. Es que merece todo mi respeto. O sea, en el momento que ves una persona haciendo eso, ¿qué derecho tiene cualquier otro a borrarse o no hacer algo? Todos podían aportar, y todos aportaron. Y puedo contar con los dedos de una mano las personas que se borraron, ellas lo saben, todos lo sabemos, pero fueron los menos. Y no fue casi nadie. Todo el mundo hizo lo que pudo, todo el mundo dio lo que tuvo. Unos podían más, otros podían menos, no importa. Los pobres R1s, los que ahora son R2s, que eran R1s en ese momento, que llevaban en urgencias, ¿vale? Estaban terminando, sabían de urgencias, pero ¿qué haces? ¿Mandas un R1 a explorar pacientes COVID? O sea, era un poco... O sea, la sensación era de caos total, pero dentro de ese caos nos organizamos entre nosotros y acabó funcionando de manera bastante orgánica esa guardia. Y como esas fueron todas. Me acuerdo que en un momento el antiguo jefe de urgencias, que ese día era el jefe de hospital, era el que tomaba las decisiones, hubo un momento de saturación que no sabíamos dónde meter a los pacientes, literalmente. Y mi hospital es plano, es totalmente plano, no tiene elevaciones, y tiene muchos pasillos largos con ventanas a los lados, que tiene tragaluces, patios interiores. Y me acuerdo que dijo, mira, coged X sillones de no sé dónde, ponedlo, cojo una enfermera, un auxiliar, un carro de enfermería y poned, no sé si eran 20, 40 sillones en fila y eran en el pasillo,
un sillón aquí en esta ventana, otro sillón en esta ventana, 2 metros y así. Y todo un pasillo lleno de sillones con pacientes sentados, pacientes moderadamente graves, es decir, pacientes de en torno a 40 años que necesitaban ingresar, pero clínicamente estaban estables y no iban a estar tirados en un pasillo como estaban. Y lo llamamos cariñosamente el Ryanair. Humor de pandemia, humor para aliviar, pero se quedó con el nombre cariñoso del Ryanair. Y siempre decimos, pues yo estuve en la guardia la noche que abrimos el Ryanair. Y alivió mucho la urgencia. Fue una genial idea de este médico, el doctor Salmerón. Y muy bien, muy bien. Y nada, no partimos la guardia, evidentemente. Me acuerdo que cuando miré el reloj digo, ¿qué hora es? Las 5 de la mañana. O sea, habían llegado a las 5 de la mañana y no me había dado ni cuenta, que fue cuando se medio calmó la cosa. Y nada, a las 8 de la mañana entraron los del día siguiente, dimos el pase y todavía nos quedamos por ahí un rato. Y claro, en el momento de dar el pase era cuando decías cuánta gente había fallecido en la urgencia. Y bueno, podían ser en una urgencia mediana 30 personas, algo pues totalmente trágico. De momento lo dejo aquí porque llevo 26 minutos de vídeo, se me hacen siempre larguísimos. Bueno, sigo contándoos los días que siguieron en el siguiente vídeo. Esta vez sí lo prometo, como ahora estoy de puente y no me puedo ir a ninguna parte, pues sí que le puedo dedicar más tiempo a esto. Y nada, sigo contándoos, ¿vale? Me leeré esto bien esta noche porque mira, o sea, lo que os he contado ahora son 3 páginas. Puto diario de pandemia. Pero bueno, seguiré leyéndome esto, esta noche me lo leeré, me actualizaré bien por fin y a ver en el siguiente vídeo, que os cuento. Nada, lo que digo siempre, que nos veamos, pero que no sea en el hospital, ¿vale? Venga, un saludo.